Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que Él nos da al estar aquí una vez más en esta transmisión. En esta ocasión, hermanos, quiero invitarles a abrir su Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 13, el versículo número 11. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Gloria a Dios. Señor, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Te pedimos, Dios, que al meditar en tu palabra, Señor, venga a ser de edificación a la vida de cada uno de los que vamos a recibirla, Señor. Usa nuestros labios, bendice la vida de cada una de las personas que van a recibir esta palabra, que están conectadas en esta hora, en esta transmisión, Señor, y damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta ocasión, hermanos, yo quisiera que meditáramos un poco acerca de las palabras que el apóstol San Pablo le escribe a los Gálatas en este pasaje que leímos. Él da este hermoso consejo en las salutaciones finales de su carta a los Gálatas y les dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y después da una promesa: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué importante es, hermanos, que nosotros como hijos de Dios aprendamos a tener gozo. Y en el tiempo en el cual nos ha tocado vivir, el gozo en la vida del cristiano es algo muy relevante, porque debemos de tener gozo a pesar de todas las circunstancias que nos ha tocado vivir en este tiempo de pandemia mundial, a esta generación nuestra, a pesar de la presión emocional, la presión psicológica que podamos sufrir o padecer, las preocupaciones de cuidarnos, de que nuestra familia esté segura, del sustento de nuestra casa, la falta de trabajo o la disminución del trabajo y tantas presiones, hermanos. Qué importante y qué relevante es el consejo bíblico que nos dice que a pesar de todo, nosotros debemos de ser cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, cristianos, hijos de Dios, llenos de gozo. El gozo es importante en la vida del cristiano. El gozo está estrechamente relacionado con la palabra alegría. Esta palabra gozo o alegría aparece 62 veces en el Nuevo Testamento. Y podemos entender que el gozo es lo opuesto, lo contrario a la tristeza, a la aflicción, al lamento, al lloro, al temor, a la vergüenza. Todo esto es contrario al gozo, a la alegría. Y es muy importante que nosotros entendamos que el gozo en la vida del cristiano es inseparable de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Así como se lo digo, conforme a la palabra de Dios lo dice. El apóstol Pablo le dice a los romanos en su epístola, en el capítulo 14, en el verso 17, dice el apóstol Pablo: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué importante es entender esto. Hay personas que sienten que tienen gozo cuando están
viviendo un tiempo de diversión, de alegría. Hay gente que se siente realizada o se siente feliz cuando está festejando algo, cuando está celebrando algo. Pero la palabra del Señor nos dice que más que una celebración momentánea o temporal, más que el disfrutar de los alimentos o las bebidas, el Señor nos dice en su palabra que el gozo del cristiano va más allá de cualquier diversión terrenal. El reino de los cielos, hermanos, dice la Biblia, no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo del Señor nos lo da el Espíritu Santo. Cuando el cristiano vive una vida llena del Espíritu Santo, cuando el cristiano vive una vida estrecha con el Espíritu Santo, podrá gozar y disfrutar del verdadero gozo en su vida. No habrá algo que le robe el gozo a su corazón. Disfrutaremos de un gozo pleno y permanente en el Señor, hermanos. Más que cualquier otra cosa que nosotros podamos experimentar, que podamos sentir que traería gozo a nuestra vida, debemos entender que el verdadero gozo nos lo da la persona del Espíritu Santo. Aquí en este pasaje le dice Pablo a los romanos, pero también les habla del mismo tema a los tesalonicenses. Allá en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 6, el pasaje dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. El gozo en el Espíritu Santo. Sin importar si vivimos un tiempo de angustia, si vivimos un tiempo de tribulación, de problemas, el gozo del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y eso se lo refiere el apóstol Pablo a los hermanos tesalonicenses. Dice que ellos recibieron la palabra en medio de una gran tribulación, pero el gozo del Espíritu Santo permanecía sobre la vida de ellos. La Biblia nos dice que los discípulos del Señor de igual manera estaban llenos de gozo. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 52 del libro de los Hechos, donde la palabra de Dios habla de los discípulos del Señor que iban por muchos lugares hablando, predicando la palabra del Señor, llevando el evangelio de buenas nuevas, el evangelio de salvación a todo el mundo en su tiempo. Dice el capítulo 13 que ellos llegaron a un lugar llamado Perge de Panfilia, y de ahí pasaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Habla la palabra del Señor de Pablo y de Bernabé. Estos discípulos del Señor, estos hombres de Dios, hablaron la palabra de Dios a ellos en ese lugar, y aunque fueron poderosamente usados por el Espíritu Santo y por el Señor, dice el desarrollo del pasaje que recibieron oposición. La gente contendía contra ellos en el mensaje que ellos tenían, al grado de que pues ellos tuvieron que salir de ese lugar después de haber predicado la palabra, y la gente los confrontó. Pero eso no causó en ellos tristeza, desaliento, frustración, sino que el verso 52 del capítulo 13 de Hechos dice textualmente: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio, pero se fueron gozosos, se fueron bendecidos, porque el gozo del Señor estaba en su corazón. Dejaron el mensaje en ese lugar, la gente probablemente no lo recibió, lo rechazó. Bueno, ellos cumplieron con el llamado del Señor. Como les digo, sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a otro lugar, pero se fueron llenos de gozo que el Espíritu Santo les daba. Hermanos, amigos, hay situaciones y circunstancias que en ocasiones no van a ser favorables en nuestra vida, pero yo le animo a sentir y dejar que el gozo del Espíritu Santo sea sobre su vida a pesar de cualquier circunstancia. Dele oportunidad al Espíritu Santo de llenar y saturar su vida de gozo a pesar de cualquier situación adversa en su vida. Otra verdad que podemos encontrar en la palabra del Señor, hermanos, en relación al gozo en la vida del cristiano, es que el gozo tiene una estrecha relación con la persona del Señor Jesucristo. O sea, mientras más cerca estemos nosotros de la persona del Señor Jesucristo, más el gozo será una realidad en nuestra vida. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:11 las siguientes palabras: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús en una ocasión oró por sus discípulos en Juan 17:13, y en esa oración el Señor dijo unas palabras muy interesantes, que son las siguientes: pero ahora voy a ti, dijo el Señor, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Si nosotros vemos estos pasajes, vamos a ver que el Señor hablaba de ese gozo que solamente Él podía ofrecerles a sus discípulos. Que el gozo del Señor, hermanos, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y les reitera en el capítulo 4 y les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Algo muy interesante que nosotros debemos de entender aquí en esta hora es que el énfasis que el Señor le da a este gozo del Espíritu Santo y relacionado a la persona de Jesús, nos dice que este es un gozo muy diferente al gozo que las personas inconversas conocen, el cual el gozo que ellos conocen o entienden es un gozo que produce placer pecaminoso en la vida de ellos. El gozo del cual nosotros estamos meditando en esta ocasión es un gozo que desciende del cielo, y es un gozo que solamente lo podemos experimentar los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos, porque es un gozo dado por el Señor y que nadie nos lo puede arrebatar. Ese gozo que el Señor oraba para que sus discípulos recibieran es el mismo gozo que nosotros, hermanos, experimentamos en nuestra vida, dado por el Señor Jesucristo. Aleluya. Es un gozo especial de parte de Dios para nuestra vida. Un gozo que sobrepasa la preocupación, es un gozo que vence el temor, es un gozo que vence la preocupación, el desánimo, el desaliento, y que solamente la persona de Jesús nos puede dar. Una tercera referencia que quiero dejarles en esta oportunidad, hermanos, es acerca de que el gozo del cristiano, ese gozo que el Espíritu Santo nos da, ese gozo que solamente podemos recibir a través de la persona de Jesucristo, es un gozo genuino que puede y tiene la capacidad de prevalecer a pesar de las pruebas y las tribulaciones. Y para esto quiero apoyarme refiriéndoles a algunos pasajes de la palabra
que nos hablan acerca de esto. La Biblia dice en este libro del apóstol Santiago, el capítulo 1, verso 2, dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Déjeme referirle a un pasaje más, 2 Corintios 6:10. Dice el apóstol Pablo: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Una tercera referencia bíblica es 1 Pedro 4:13. Dice el pasaje: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cada uno de estos pasajes, hermanos, nos hablan acerca de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que a pesar de la prueba, de la lucha, de la tribulación, la enfermedad, el gozo en la vida del cristiano sigue siendo una realidad. Por eso la Biblia nos habla acerca de eso. No tengamos temor a pesar de las diversas pruebas, porque la prueba, hermanos, dice la palabra, produce fe y paciencia en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos experimentar la fe y la paciencia en nuestra vida si no es a través de pasar algunas diversas pruebas? Y esas pruebas son el medio para que nosotros comprobemos de que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está con nosotros, hay gozo en nuestra vida en una forma maravillosa. Dice Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El gozo permanente en la vida del cristiano a pesar de toda circunstancia adversa, hermanos. Uno de los pasajes más sobresalientes en el Nuevo Testamento acerca del gozo del cristiano lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el verso número 41 en delante, donde nos habla acerca de que los apóstoles, después de que fueron azotados, dice el pasaje que salieron con gozo de la presencia del concilio por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Cristo. No salieron tristes, no salieron avergonzados, no salieron desanimados o arrepentidos de ya mejor dejar esa fe y hacer otra cosa. No, salieron gozosos y contentos por haber sido tomados por dignos de sufrir los padecimientos de Cristo. No se desanime, no se desaliente, siga teniendo gozo en el Señor. Quiero terminar con esto. En una ocasión leí una historia acerca de que unos padres fueron a visitar a otra ciudad a donde su hijo vivía, su hijo único. Se había ido a estudiar a la universidad, a esa ciudad, y habían pasado los años y ya se había graduado y ahora estaba trabajando ahí. Y un día ellos decidieron ir a visitarle. Cuando llegaron a su casa no le encontraron. Le preguntaron a un vecino ahí que si sabía de su hijo, y el vecino les dijo: su hijo está muy enfermo en tal hospital.
Ellos se trasladaron a ese hospital y la historia dice que cuando llegaron a la habitación de su hijo, encontraron de que su hijo estaba muy grave, enfermo de un cáncer en su cuerpo, y los papás se acercaron por los dos extremos de la cama y tomaron cada uno sus manos de su hijo, y le dijo el padre al hijo: hijo, aquí estamos, no te sientas triste, hemos llegado para estar contigo. Siéntete tranquilo, ten paz en tu corazón. Cuando el hijo oyó estas palabras del papá, él le respondió: no, papá, no, mamá, no estoy triste, no estoy angustiado. A pesar de mi situación, tengo gozo en mi corazón. Discúlpenme por no haberles avisado. No quería preocuparles. Pero quiero decirles que a pesar de que estoy postrado, acostado en esta cama, con esta enfermedad, yo tengo fe en el Señor. Y mi gozo está basado en que Cristo está en mi corazón. Hace un par de semanas recibí a Cristo en mi corazón visitando una iglesia. Y ahora el Señor ha depositado gozo y fe en mi vida. Y yo sé que el Señor está conmigo y que Él me va a sanar y me va a levantar. Y mire las palabras de este joven. Dijo: y mi gozo es tan grande que aun si el Señor no me levanta o no me sana, tengo gozo porque sé ahora, tengo la seguridad de que voy a la presencia de Dios. Qué tremendo testimonio, hermanos, qué tremenda historia. Cuando nosotros como cristianos y como hijos de Dios podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. A pesar de cualquier circunstancia adversa, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ponga su confianza en Dios. Ponga su gozo completamente en su vida completamente en el Señor, y Él le va a dar gozo. Gozo a su corazón, gozo a su vida, a su mente. Va a estar tranquilo y confiando que Dios está con usted. Permítame hacer una oración. Amantísimo Dios, Señor, en esta hora, yo te pido en el nombre de Jesús que este gozo del cual estamos hablando en esta tarde venga a ser una realidad en la vida de cada uno de tus hijos. Si hay hermanos, hermanas, personas, Señor, que han sentido desesperación, angustia, dolor, aflicción, yo te pido, Dios, que el gozo tuyo venga a ser una realidad en la vida de cada uno de ellos. Dales de tu paz, dales de tu presencia en su vida, Señor, y que el gozo tuyo sea una fortaleza, Señor, sea un abrigo, una cobertura sobre la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, que el gozo tuyo en la vida de cada uno de tus hijos traiga paz, seguridad, traiga, Señor, una convicción plena de que tú estás con cada uno de nosotros y de que en tus manos nosotros estamos seguros. Yo te lo pido con todo mi corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.